Buenos días. Buenos días otra vez. Dios nos guarde a todos. Amén. Hemos venido a congregarnos como la iglesia del Señor que está en este sector de la Avenida del Milagro que se llama la Iglesia Bautista La Fe. Y hoy día quisiera pedirles para arrancar que demostremos que estamos acá y vivos y despiertos con un fuerte aplauso al Señor. Vinimos a estar congregados y en el lugar donde estamos también la presencia del Señor está acompañándonos esta mañana. Yo lo creo y sabemos que vamos a disfrutar de esa presencia del Señor a través de la comunión entre los santos, de los hijos de Dios esta mañana congregados, además a través de las alabanzas que esos santos le van a elevar al Señor, además de la enseñanza y predicación de su palabra para toda la iglesia. Amén. A eso vinimos y a eso nos comprometimos y en eso estamos comprometidos. Amén. Los hijos de Dios se congregan para adorar al Señor. Y lo hacemos el primer día de cada semana. Hoy domingo es nuestro propósito. Y quisiera que leyéramos una porción muy brevísima de la escritura que está en el Salmo 134. Y aunque ahí la temporalidad es diferente a la nuestra, porque estamos de mañana, el principio es el mismo. Y vamos a leerlo todos conmigo, al unísono, leamos esos 3 versículos del Salmo 134. ¿Lo tenemos? Igual tenemos ahí la ayuda de la pantalla. Dice la escritura, pero nos ponemos de pie para que salga más fluida la voz, para que salga más potente la expresión. Y vamos a leerlo con la comprensión que nos da el conocer el idioma que esto que dominamos acá en esta zona del mundo, que es el castellano. Vamos a usar los puntos y las comas que tiene esta porción. Dice la escritura así conmigo: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Y entonces ahora sí provoca darle un fuerte aplauso otra vez al Señor, porque Él ha hecho los cielos y la tierra. Y oramos al Señor y ponemos lo que vamos a hacer en sus manos. Todo lo que vamos a hacer desde este momento lo vamos a poner a sus pies, porque Él merece toda honra y toda gloria. Amén. Te damos gracias, Señor, por la gran oportunidad que nos das de estar congregados como tu iglesia, como tu pueblo, como tus hijos, como tus santos, como hermanos en Cristo, para alabarte a ti, que tienes la preeminencia. Queremos alabarte, Señor, porque en ti habita toda plenitud de la deidad. Queremos honrarte porque tú has reconciliado todas las cosas en ti, en Jesús, por el sacrificio perfecto, redentor, expiatorio, vicario. Tú ocupaste nuestro lugar y por eso queremos exaltar tu nombre, Señor.
Queremos, además, reconociendo tu presencia entre nosotros, queremos cantarte a ti, Señor. Queremos poner alabanza en tus oídos. Queremos poner adoración a tus pies, Señor, a través de lo que vamos a hacer desde este momento, Señor. Y queremos, como tu pueblo, expresar de viva voz que te amamos, que te honramos y que te exaltamos, Señor. Bendice toda esta actividad, todo este culto, Señor. Bendice los maestros en sus clases. Bendice los niños en sus clases, los alumnos en general. Bendice la congregación y de manera muy especial, bendice a los visitantes que nos honran hoy con su presencia entre nosotros. Dales gracia, bendición y llenura de paz y de amor de tu presencia en este lugar, Señor. Permite que ellos puedan disfrutar como nosotros también de tu gracia salvadora y que ellos puedan abrir sus corazones esta mañana para ti, Señor. Ponemos todo esto en tus manos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Le damos otro aplauso al Señor. Y así vamos a recibir a nuestro hermano Reini, que va hoy a dirigir el servicio esta mañana. Adelante, Reini. Dios le bendiga, amada iglesia. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Están dispuestos? ¿Vinieron hoy dispuestos a alabar al Señor? El domingo pasado leíamos una porción de la Escritura que me gustaría recordar hoy. Nuestro hermano pastor lo predicó en Apocalipsis 5. Desde el versículo 9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Cantamos entonces hoy al que es digno. Amén. Me acompaña con sus palmas y si le es posible estar de pie, alabemos juntos al que es digno. Soy
nuestras manos adoramos a Jesús, Cordero de gloria, y cantamos su incomparable majestad, la que vive por siempre, al gran yo soy, la que vive por siempre, al gran yo soy, la que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Te damos gloria. Adoramos al Señor porque Él ha aumentado sus maravillas, porque ha hecho mucho por nosotros. Ustedes lo saben, lo creen. Amén. Cantamos entonces.
Y ahora, bueno, nos calmamos un poquito. Ahora, mis hermanos, qué glorioso de verdad es alabar a nuestro Dios sabiendo que Él está en medio nuestro. Alabamos a un Dios vivo que se complace en la alabanza de su pueblo. Y así como lo podemos tener aquí, Él está en el pasado, en el presente, en el futuro. Y con esta canción yo quiero pensar en ese futuro, cuando estemos en la presencia del Señor. Cuando ya no estemos rodeados de este mundo, sino que estemos directamente viéndolo a Él cara a cara. ¿Cómo será? Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro y me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey. Y mi voz oirá entre las multitudes cantar. Vivo es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la gloria y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono se halló. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe por Él. Al estar ante ti,
Todo lo que existe por ti, tú eres el Cordero que fue inmolado en la cruz. Y por tu sacrificio tenemos vida, y vida eterna, vida en abundancia. Gracias por tu grandeza, Señor. Cuán grande eres tú. Cuán grande eres, Señor. Alabamos al Señor con este himno que yo estoy seguro que usted se lo sabe. A mí me gusta cantarlo con la mano puesta en mi corazón. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes vuelos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande salvarme vino en una cruz, sufrió por mí un mi su presencia, tu sonar al cielo despegó. Me adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi
Cuán grande y maravilloso es nuestro Dios. Creo que Él merece un fuerte aplauso para la honra y la gloria de Él. Gloria al Señor. Buenos días, mis hermanos. Qué bendición estar de nuevo acá en la familia de la fe. Como siempre decimos, recibimos las bendiciones que el Padre hoy nos trae por estar acá reunidos en familia. Y solo recibimos en familia. Así que la gloria sea para Él y la bendición para nosotros. Sean todos bienvenidos y en esta oportunidad queremos resaltar a las personas que nos visitan por primera vez, primera o segunda vez. Si son tan amables de colocarse sobre sus pies, queremos resaltar su presencia. Pues yo sé que por allá atrás está una dama ya que nos visita, a ver, un caballero. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido a una familia. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Qué honor tenerlos acá en medio nuestro! Sean todos bienvenidos y por favor permanezcan así sobre sus pies, que hemos preparado una canción para decirle a nuestra manera cómo es lo grato es tenerlo en medio nuestro. Y la canción dice así. Muy contento estamos hoy con usted aquí, para juntos adorar a Dios. Sí, se agradece, nos trae la paz. Bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido amigo mío, a la casa del Señor. Pues este es su santo lugar. Nuestras manos a extender, donde gozo y placer. Bienvenido a la casa de Dios. Si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás.
Pastor, si prende el micrófono vamos a poder escuchar. Paciencia, paciencia. Tened paciencia los unos para con los otros. Les decía que la Universidad de Harvard hizo un estudio muy prolongado en el tiempo. Seleccionó a unos brillantes estudiantes de Harvard, brillantes, y los colocó a hacer cosas propias de ellos, en búsqueda de la felicidad. La pregunta es, ¿qué hacía feliz al hombre? ¿Qué es lo que le hacía feliz? Seleccionó a esos brillantes, con un futuro prometedor, brillante, estudiantes de Harvard. Y ese mismo estudio agarró a jóvenes muy pobres de un barrio, adolescentes o preadolescentes. Y entonces agarró y le hizo un monitoreo a ambos grupos, a ver quién encontraba la felicidad. Por supuesto, la lógica humana, ¿qué nos dice? Que los estudiantes de Harvard, brillantes, prometedores, intelectuales, esos iban a ser más felices, porque iban a lograr más cosas en la vida, iban a tener más éxito, iban a tener más cosas. Mientras que los niños pobres, con menos oportunidades, con circunstancias muy difíciles, hostiles si se quiere, iban a tener menos posibilidades de ser felices. El resultado del estudio, cuando terminaron, resultó que la felicidad no depende ni del dinero ni de los bienes materiales, no depende de las capacidades intelectuales, depende de las relaciones interpersonales. Puedo ser muy pobre, pero si mi corazón está abierto al otro, al semejante, al prójimo, para buscar su bienestar y tener relaciones buenas. Yo recuerdo que vengo de una pobreza bastante acentuada en mi niñez, pero yo fui muy feliz en la niñez. ¿Saben qué? Jugando trompo, elevando tacas, jugando metras. En esa comunidad del barrio de chicos, jugando pelota. Ya no puedo jugar porque me tienen prohibido aquí en la iglesia agarrar una pelota. Pero jugué mucho al fútbol, al béisbol, a todo ello. En esa comunidad del barrio. No teníamos nada, no teníamos dinero, no teníamos... Es más, los guantes estaban rotos, eran guantes todos remendados con que íbamos a jugar. Los bates todos dañados, las pelotas enteipadas. No era una pelota nueva como la conocemos, si no eran pelotas, eran una circunstancia. Pero las limitaciones no determinaron nuestra felicidad. Yo recuerdo esa época y la recuerdo con nostalgia porque fue tiempo de felicidad. La iglesia del Señor tiene bendiciones, las vamos a ver en la mañana de hoy. Y lo que hace que seamos felices en comunidad es el amarnos los unos a los otros. Eso lo dijo Jesús. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Bueno, mis amados hermanos, en la mañana de hoy quiero compartir con ustedes. Voy a hacer un preámbulo antes de comenzar unos nuevos estudios en el libro de Romanos. Vamos a comenzar el libro de Romanos. Ya vamos saliendo de Mateo. Me falta todavía el sermón escatológico. Un sermón que nos va a confrontar con nuestra doctrina. El rapto de la iglesia es verdad, es mentira. Me voy con el Señor en el rapto, no me voy. Eso lo vamos a ver en ese epílogo de Mateo, en su escrito. Vamos a migrar ahora al libro de Romanos, que es un libro denso, grueso en enseñanzas paulinas. En ese interín, en ese paréntesis, quiero abordar un trío de sermones de la carta de Primera de Pedro, que a mí en lo particular me encanta desde mi tiempo en el seminario. Fue la carta que elegí para mi acto de grado, porque el seminario, el año en que gradué, ofreció una modalidad nueva para los graduandos.
la tradicional tesis, una investigación bibliográfica metido allí, y después que está terminada esa tesis brillante, excelente, A+, ultra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasaba con esa tesis? Iba al anaquel de la biblioteca y ahí agarraba telaraña, sucio, polvo. Nadie consultaba, nadie consulta la tesis. Usted va para la Universidad de Zulia, en cualquier casa de estudio, nadie. Ofrecieron otra modalidad. ¿Cuál fue la otra modalidad? La otra modalidad fue una práctica ministerial supervisada. Y ahí me anoté. Una práctica de lo que yo había aprendido en el seminario, pero vamos a ponerlo en práctica. En ese momento estaba yo pastoreando una iglesia que habíamos fundado juntamente con dos griegos quienes eran mis profesores de exégesis y hermenéutica, Juan Lili y Roberto Hahn. Entonces, ¿cuál era la praxis? Lo que yo aprendí en el seminario, como mi especialidad era el Nuevo Testamento, me encanta el Antiguo Testamento y lo conozco bastante bien, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego, por lo tanto era exégesis en griego, todo lo que yo aprendí todo el tiempo, el idioma original. ¿Y quién iba a tener a cargo, quién me iba a supervisar? Pues nada más y nada menos que Roberto Hahn y Juan Lili, que son dos monstruos exégetas de muy alto rigor, exigente, de que uno de sus estudiantes con quien fundamos la iglesia, entonces yo iba a tener que los lunes, pasarles lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, tenía que pasarles parte de toda mi exégesis, de todos los pasos exegéticos, y ellos los iban supervisando. Y el domingo me libraba de ellos, tenía pura gente normal. No, yo estaba en mi primera fila, con una libreta, para ver si mi exposición bíblica estaba sujeta a la fidelidad del texto bíblico que ya había estudiado durante toda la semana. Y esa era la praxis ministerial supervisada. Y el libro que escogí para esa praxis ministerial supervisada fue precisamente Primera de Pedro, que contiene una enseñanza preciosa para la iglesia del sur. Quisiera en la mañana de hoy, abran sus Biblias, en el segundo capítulo de Primera de Pedro. Segundo capítulo de Primera de Pedro. Y vamos a leer allí, del 1 al 17. Dice así la palabra del Señor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercados a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles
para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores, ya a los gobernadores como a él por el enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Padre, gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos conocer tu esencia, Señor. Podemos conocer tu voluntad, tu propósito, la vocación para lo cual nos has llamado. Podemos conocer, Señor, tu plan en Jesucristo. Podemos conocer tu propósito redentor. Podemos conocer la naturaleza de ser un pueblo escogido, una nación santa. Ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones sean una tierra abonada, receptiva a tu voz expresada en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenemos allí una enseñanza, bueno, cuando lo podamos tener, ahí lo tenemos. Pues ya la vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver qué pasa con este pasaje o este libro de Primera de Pedro. Este libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 1 al 17, viene a ser la continuación del capítulo 1, versículos 3 al 25. Es uno consecuencia del otro. 2, 1 al 17 es consecuencia del 1, 3 al 25. En el 1, 3 al 25 el apóstol nos brinda el fundamento de la identidad del creyente. Tenemos una esperanza viva, ¿verdad? Dice ahí el texto. Es decir, en los versículos 2 del capítulo 1, la esperanza viva de la resurrección. Pero también en los versículos 3 al 12 del mismo capítulo 1 que le antecede, nos habla del nuevo nacimiento por la palabra de Dios. Porque naciste por la palabra de Dios. Y del 22 al 25 del capítulo 1, ya nos habla, entonces nos conecta con el siguiente pasaje. Porque ustedes han nacido de nuevo por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por esa identidad que Dios ha hecho de nosotros, de tener una esperanza viva, de haber nacido de nuevo por la palabra de Dios, entonces hay una consecuencia natural. ¿Sí lo tenemos allí? Ok. Allí tenemos, y pueden verlo, que dice: el hecho de ser un pueblo nuevo, mediante la piedra viva, estamos llamados a vivir una vida transformada, edificada en comunidad, testificada en conducta y expresada en ciudadanía responsable dentro de una cultura que no comparte nuestros valores. Esa es la enseñanza de 1 de Pedro 2, 1 al 17. Ahí están este texto, más bien este libro, está en un contexto general. Cuando uno lee todo el libro, le invito a que lo haga en su casa, lea el libro varias veces, 1 de Pedro, y usted va a encontrar dos conceptos que cual trenza femenina, ¿verdad?, del cabello, se entretejen, ¿verdad?, las trenzas que se llaman, ¿verdad?, esas trenzas que son dos líneas de cabello entretejidas. Así pasa en 1 de Pedro. Una de esas líneas que se entreteje es la santidad al Señor, es la santidad, y se despliega a lo largo de todo el libro.
Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y eso, vosotros sois una nación santa. Y eso se ve desde el principio hasta el fin. Pero hay otra circunstancia para ejercer y practicar esa vida en santidad. ¿Y saben qué es? La vida dura y hostil en la sociedad en la cual vivían aquellos primeros cristianos. Eran perseguidos por un imperio que los llamaba y los tildaba de malhechores. Desde una matriz de Roma salía la opinión: los cristianos son malhechores, delincuentes. De hecho, Pedro lo dice: en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Y entonces Pedro desarrolla, y el verbo que se utiliza es padecer, padecer, padecer. Y esto lo vamos a seguir reiteradamente. Por lo tanto, ese padecimiento no es otra cosa que la vida santa en medio de un mundo hostil. Esa es la enseñanza que nos da el apóstol Pedro en su primera carta. Muchas veces nos dice la teología de la prosperidad que Dios nos invita a un evangelio fácil, cómodo. Tú eres campeón, tú tienes derecho a un bienestar, tú tienes derecho a estar en un sofá, en tu cama, en el televisor, pues tienes buenos carros, tienes una vida cómoda, una vida fácil. Eso no lo conseguimos en la Biblia. Y en 1 de Pedro está ausente completamente. Y la expresión que Pedro usa es: no se sorprenda del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como que si cosa extraña les aconteciese. Lo que nos ocurre a nosotros, como cosas malas, como una enfermedad terminal, como que me botaron del trabajo, como que se sobrevino una crisis familiar que terminó en divorcio, en fin, todas aquellas series que la empresa quebró, todas esas adversidades que ocurren en nuestra vida no son ajenas a la vida cristiana. No se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como que si cosa extraña les aconteciese. Es decir, si algo viene en mi vida malo, entonces alguien se le acerca y le dice: pero ¿y cómo es esta vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está el pecado en tu vida? Es decir, a uno no le pueden ocurrir cosas malas sino porque está en pecado. Y eso es ajeno a la Escritura. Lo cierto es, amados hermanos, que el apóstol Pedro menciona que la hostilidad del mundo va a tratar como viento en contra de la vida del creyente. Una vida hostil. Pedro nos llama extranjeros y peregrinos para decir que nuestra ciudadanía no está aquí, pero si está aquí, ¿cómo es la cosa? Si a mí me paran allí en la calle y me piden mi identidad, ¿qué saco? La cédula, pero allí dice venezolano, pero tengo una nacionalidad, tengo una residencia en Venezuela, en esta sociedad. Pero también me dice, Pablo nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, en el cristiano hay esa doble nacionalidad. ¿Cómo lidiar con eso? Pedro se encarga de expresarnos cómo vamos a lidiar con esa doble nacionalidad. Él dice que cuando con esta nacionalidad de venezolanos, de residentes en este ámbito terrenal, dice, somos extranjeros y peregrinos, pero la idea es un residente extranjero, que es el término que se usa. Que es alguien que reside, pero sabe que está de paso. Tiene conciencia de que está de paso. Es decir, que cuando nosotros tengamos conciencia de que somos extranjeros y peregrinos, nada nos debe anclar a este mundo terrenal. Que si algo viene a nuestra vida, por muy adverso que sea, debemos recordar que solo estamos de paso porque somos extranjeros y peregrinos. Cuando nosotros, la adversidad que nos pueda sobrevenir, tratamos de resolverla y decimos a la iglesia, estén orando por mí, vamos a orar porque quiero que esto se resuelva. Cuidado, y estamos anclando nuestra vida a esta vida terrena, obviando que hay una ciudadanía celestial.
esperando por nosotros. Extranjeros y peregrinos. En primer lugar, este texto, amados hermanos, nos enseña una identidad que transforma toda nuestra existencia. Esta identidad, recogida precisamente, y se las voy a adelantar, en el versículo 10, que dice: vosotros en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero ahora sois pueblo de Dios. Esta frase permea todo el texto. Que somos pueblo de Dios es la identidad que transforma. Cuando Dios le dijo a Israel, allá en Levítico 25, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Cuando uno examina el Levítico 25, uno consigue que todas las relaciones interpersonales de los israelitas debía estar permeada por esa realidad. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Por lo tanto, si dos personas estaban peleando, esa discusión, esa diferencia debía estar mediada porque Dios es nuestro Dios y somos el pueblo de Dios. Por lo tanto, esa enemistad había que resolverla en ese escenario de que Dios es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de Dios. En 3 oportunidades dice el autor, Moisés, el Levítico, cuando alguno empobreciere 3 veces y en 3 oportunidades, él dice lo que se debe hacer cuando alguno empobreciere dentro de la comunidad israelita. Si por ejemplo va a pedir prestado, no le niegue, préstale dinero y da todas las instrucciones. Pero si yo no tengo dinero y tengo algunas cosas, tengo una computadora, tengo un aire acondicionado, voy y lo podía empeñar. Y la persona que me daba dinero, porque yo tenía una necesidad en mi casa, ella podía recibir eso y yo podía entonces resolver, con el dinero podía resolver eso, hasta que llegara el año del jubileo o hasta que yo tuviera dinero para rescatarlo. Ese era el segundo escenario. El tercer escenario era que no podía prestar porque no tenía forma de pagar, no tenía ya cosas, bienes materiales para empeñar, y no me quedaba otra que yo colocarme yo mismo en servidumbre. Yo y mi familia y yo darnos en servidumbre para que entonces fueran a servir en una casa ajena por un pago de dinero. Esas 3, cualquiera de las 6, Dios es enfático en ese capítulo, que tenían que estar caracterizadas de que la persona que me pedía prestado, la persona que me empeñaba su bien, o la persona que se brindaba en servidumbre, ese era mi hermano, porque ambos éramos hijos de Dios. Por lo tanto, eso era lo que exigía. Ahora, el apóstol Pedro inicia acá esa identidad que tiene el creyente en Cristo. Lo primero dice que ya que tenemos esa identidad, él arranca con algo que está muy claro: despojarse de los venenos relacionales. Ahora sí creo que tenemos oportunidad. Si lo prende, creo que hay chance. Si alguien puede ayudarme con esto, ¿no? Sí, Samuel, allá. Samuel, por favor, allá. Okay. Lo cierto está en que la identidad que nosotros somos el pueblo de Dios, esa unidad, esa identidad de que somos pueblo de Dios, exige un carácter renovado. Exige que nuestro carácter sea cónsono con lo que soy, con mi identidad. ¿Qué es lo que dice el texto que soy? Pueblo de Dios. Eso es lo que dice el pueblo. Está apagado, ¿no? Que Gaby y Samuel me la tienen dedicada. Ahí está. Entonces, lo primero, una identidad que exige el carácter renovado. Lo primero que tiene es que el versículo número 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando. La idea que está allí en el desechar es despojarse
Lo mismo que decía Pablo en Efesios 4, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. La idea es que esas cosas que no son propias de la identidad nuestra sean desechadas de nuestra vida. Pertenecen al viejo hombre, pertenecen al viejo Davilé, y eso tengo yo que quitármelo. Por eso él dice despojar, el verbo despojar, desechar o despojar, evoca precisamente la ropa vieja contaminada. Pedro presenta un catálogo de 5 vicios relacionados. ¿Cuáles son esos vicios? Que no son propios de nuestra identidad, pero que en alguna medida pueden permanecer en medio de la comunidad de creyentes. Él dice, desechen, despójense, él dice, de la malicia, del engaño, de la envidia, de la hipocresía y de la calumnia. Ninguno de esos males es personal, para consumo propio, introspectivamente. Todos son relacionales. Por eso pusimos allí una identidad que exige un carácter renovado, despojarse de los venenos relacionales. Por ejemplo, la malicia. Cuando alguien actúa con malicia, actúa ¿para con quién? ¿Para con sí mismo o para con otro? Para con otro. Cuando alguien engaña, se engaña a sí mismo, a veces suele ocurrir, pero generalmente para engañar a otro. Cuando alguien actúa con hipocresía, es contra sí mismo o contra otro. Cuando alguien tiene envidia, es hacia otro. Cuando alguien calumnia, es hacia otro. Por lo tanto, estos venenos relacionales pueden estar presentes en la comunidad de creyentes. Y Pedro dice, despójense de eso. No es propio del creyente tener esos venenos en su corazón y en ejercicio en las relaciones fraternales unos con otros. Por lo tanto, desechen eso. Destruyen, corroen la comunidad de amor a la que él llamó. No son pecados privados, son venenos que corroen el cuerpo de creyentes. Por lo tanto, la envidia, la hipocresía, la malicia, el engaño no deben estar en el menú de relaciones fraternales de la comunidad de creyentes de la Iglesia Adventista de la Fe. ¿Están de acuerdo? Una actitud, una identidad exige un carácter renovado. Y para que haya una renovación en esa identidad cada día de que yo soy pueblo de Dios, esa es mi identidad. Para que haya una renovación, tiene que haber entonces una transformación. Por eso pusimos arriba, ¿verdad? Que es una transforma toda persistencia. La identidad de que eres pueblo de Dios, de que somos hijos de Dios, eso nos llama a transformar toda nuestra existencia, toda nuestra vida. Y para hacerlo, el apóstol Pedro nos indica que debe hacerse a través de la palabra de Dios. El versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y evidentemente la leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios no adulterada, como dice también Santiago, y también dice el mismo apóstol Pedro, porque la leche espiritual es la palabra del Señor. Y ponen una figura. ¿Cuántos han sido papás aquí con un recién nacido en la casa que está llorando en la madrugada? Levanten la mano. ¿Cuántos la tienen aquí? Yo iba todos los días al hospital universitario cuando trabajaba como visitador médico. Y me tocaba pasar la noche con mi esposa atendiendo a los bebés. Iba alumbrado. Y entonces los médicos me decían en el hospital universitario, estáis criando muchachos recién nacidos, ¿no? Porque estábamos todos trasnochados. Cuando un niño en la madrugada, a las 3 de la mañana, ¿qué hace cuando se despierta? Llora, pega el berrido, ¿por qué llora? Nadie lo ha tocado, nadie le ha hecho maltrato, está cómodo, tiene un buen clima, una buena temperatura, no tiene un mosquitero, ¿qué es lo que tiene? Tiene hambre, anhela
la leche materna o las otras, pero él tiene hambre. Y Pedro usa esa figura porque el recién nacido, el bebé, anhela, y cuando la mamá le acerca el pecho materno, él se devora aquel pecho materno, porque anhela esa leche no adulterada. Y Pedro usa esa figura para que nosotros, para ser transformados por lo que somos, pueblo de Dios, para que haya en nosotros esa transformación, es la palabra de Dios la que nos transforma. Nosotros, mientras caminamos como extranjeros y peregrinos, podemos batallar y nuestro pie tiende a salirse del camino. Lo que vuelve el camino, en nuestro pie extraviado al camino, es la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando Pedro le dijo, el mismo Pedro le dijo, se resistía a que el Señor le lavara los pies? Y él le dijo, bueno, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de Dios. Señor, no solamente los pies, la cabeza, lávame todo el cuerpo. ¿Y qué le dijo a Jesús? Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra. La palabra de Dios es la que produce en nosotros ese querer como el hacer. Allí conocemos la voluntad de Dios. Mucha gente se la pasa preguntando a Dios, ¿cuál es que quieres de mí para este proyecto que voy a hacer? Orando por lo que Dios... Hermanos, la voluntad de Dios está en su palabra. No pensemos que Dios va a revelarnos una palabra de Él para nuestra vida distinta a la que está aquí. Porque aquí está. El mismo Pedro dice, porque tenemos la palabra profética más segura, porque Dios la ha confirmado en nuestro corazón. Por lo tanto, la palabra de Dios, cuando la anhelamos diariamente, desear como niños recién nacidos, la palabra de Dios la leemos diariamente. Que no pase un día que usted no lea la palabra del Señor. Es el cincel y el martillo que Dios usa para forjar en nosotros la escultura perfecta que Dios quiere ver en nosotros. Es la palabra. Pero si nosotros, en vez de la palabra, agarramos a Instagram, agarramos a Facebook, agarramos a TikTok, agarramos a las redes sociales, entonces estamos poniendo en riesgo nuestra identidad transformadora, que debe ser por la palabra del Señor. ¿Recuerdan precisamente lo que dijo en el capítulo 1 el apóstol Pedro? Que nacimos de nuevo por la palabra de Dios. Y ahora él dice, naciste de nuevo por la palabra de Dios, pero no la abandones. Naciste de nuevo por la palabra de Dios, pero no abandones esa palabra, porque esa palabra es la que te va a producir una transformación, de transformación en transformación. Y por lo tanto, la palabra de Dios es leche espiritual, no adulterada. Hay leche adulterada. Usted ha tenido la oportunidad de tomarse un bucado de leche vencida, leche líquida de un cartón de leche vencida. Hermano, no hay cosa más fea y amarga que enseguida uno tiende a botar. La leche adulterada provoca daños severos, gástricos, además del paladar. Cuando nosotros permitimos que enseñanzas doctrinales erróneas que andan por aquí y por allá, esa es palabra adulterada. Cuando combinamos la palabra de Dios expresa en las Escrituras con otros libros que nos hacen comentarios sobre la palabra, no estoy hablando de los comentarios de hombres de Dios que hacen bien, sino de aquellas que usan un sincretismo religioso, por ejemplo la Nueva Era, que combina las Escrituras con el Islam, con el judaísmo y hace una mezcolanza de enseñanzas. La leche espiritual no adulterada, cada día. Y también, amados hermanos, eso es la identidad de un carácter renovado. Usted quiere tener un carácter renovado, vaya a la palabra de Dios, vaya a la presencia de Dios cada día.
estamos en la presencia del Señor. En segundo lugar, la identidad. ¿Cuál es la identidad? Que somos pueblo de Dios. Esa es nuestra identidad. Somos pueblo de Dios. No se olvide de eso. Esa identidad nos edifica sobre un fundamento correcto. Versículos 4 al 8 precisamente nos dice así: acercados a Él para que haya una transformación. La primera es que se nos menciona el texto, es acudamos a la palabra de Dios para que nuestra identidad sea confirmada, ratificada y haya en nosotros una transformación por la palabra de Dios. Cuando eso ocurre y viene a nosotros una adversidad en la vida, una situación difícil, una decisión que tomar, una encrucijada en la vida, si la palabra de Dios está en nuestro corazón, nuestra decisión va a estar conforme a la palabra de Dios que ya reside en nosotros. Por eso es transformadora. Y en segundo lugar, una identidad nos edifica sobre el fundamento correcto. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice el 6, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis en Él es precioso, pero para los que no creen, la palabra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron. Aquí se nos habla de Cristo, por los cuatro costados. Y el apóstol Pedro va allá al Antiguo Testamento y busca de aquí, saca algo, busca de otro libro y saca otra cosa, y busca de otro libro y saca. Ahí hay tres textos, y los tres textos Pedro los saca de allá del Antiguo Testamento. Toda identidad y ética cristiana, toda, fluye de la persona de Cristo. Sin mí, nada podéis hacer. Como piedra viva, rechazada y vindicada, porque fue rechazada por los hombres. Como piedra viva, piedra angular. Había una labor del constructor. El constructor iba a construir una gran edificación y había una piedra angular. Esa piedra angular, en ella convergían todas las fuerzas. Y siempre el constructor, velando para que la edificación se mantuviera en pie, buscaba entonces cuál era esa piedra angular que fuese lo suficientemente fuerte para sostener todo el peso de la edificación y la estructura. Y comenzaban a buscar piedra. Esta sirve, la sometían a prueba, no nos sirve, se quebraba. Y así iban piedra tras piedra hasta que llegaban uno y conseguían uno. Esta sí es buena piedra. Y la colocaban. Y por tanto, esa búsqueda de conseguir la buena piedra angular, porque era un ángulo, donde ella tenía allí, donde el ángulo reconvergía en toda esa fuerza, las demás eran desechadas. Los autores del Antiguo Testamento, Isaías, David en el Salmo 118, Isaías en dos textos, hablan de la piedra que los edificadores desecharon. ¿Quiénes fueron los constructores espirituales en aquel entonces? Los líderes religiosos de Israel, quienes tenían que ver que el Mesías que había de venir, y ellos veían uno tras de otro que había de venir. Apareció la piedra angular y ellos la desecharon. Tú no eres la piedra angular, tú no eres el Mesías. Y fue desechada esa piedra angular. Pero dice el texto, mas para Dios escogida y preciosa. Por eso dice él: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Jesús es simultáneamente el fundamento escogido de Dios y la piedra de tropiezo para quienes rechazan el Evangelio. Para ustedes ciertamente piedra preciosa, para los que creen, pero para los que no creen, dice Pedro, ha venido a ser cabeza, una piedra que es desechada. Una persona que dice: yo no quiero creer en Cristo, y se produce en ellos, recuerdan lo que la parábola del sembrador, la semilla que cayó en el camino, un corazón endurecido que le da la espalda a Dios y dice: yo no quiero saber nada de Dios.
rechaza esa piedra angular. Los que no creen, Cristo es el fundamento de la vida cristiana, el fundamento de nuestra fe. Pablo lo decía: si Cristo no resucitó, vana, hueca, vacía es nuestra fe. Por lo tanto, Cristo es el centro de nuestra fe, el soporte y fundamento de nuestra fe. Y él dice la piedra viva, que sirve de fundamento, de base, de soporte. Pero él da un paso más adelante. Si Cristo es el fundamento, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son ustedes? Les dice Pedro a ellos. Y les dice Pedro a ellos en el versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amados hermanos, el adjetivo que somos piedras vivas y nos pone un edificio, ¿verdad? Cualquiera sea, una casa, un edificio. Y él dice: ustedes son piedras vivas, pero no tiene aquí ninguna. Las piedras, los bloques no respiran, no comen, no tienen vida. Pero dice que somos vida. El creyente, incorporados a él, somos también piedras vivas, porque hemos sido incorporados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte y en su resurrección. Por lo tanto, así como Él es el fundamento como piedra viva, nosotros hemos venido a ser también piedras vivas. Él como piedra angular, base, sostén de toda la estructura del edificio, y nosotros venimos a ser esos bloques que conforman la iglesia del Señor. Somos las piedras vivientes. Pero hay algo que quisiera ser enfático en esta ocasión. Una de las cosas con las cuales hemos batallado por muchos años, y yo no culpo a la iglesia, esa es la herencia que recibimos de tradiciones, de considerar que este lugar es el templo del Señor, la casa de Dios. No lo es. No lo es. Ni siquiera porque nosotros nos reunamos acá adentro. La condición de que nosotros somos de piedras vivas, se las transferimos a estos bloques. Eso no es bíblico, no está en la Escritura. El hecho de que usted esté sentado en una silla, su santidad no se transfiere a la silla. La silla no es santa porque usted se sentó allí. La santidad reside en el creyente. Y aquí el texto dice que somos nosotros, el cuerpo de creyentes, los que somos casa espiritual. Allí mismo lo dice el versículo 5. Vosotros sois casa espiritual. ¿A quién se refiere casa espiritual? ¿Al edificio? No, al cuerpo de creyentes. Y esto no va a ser la casa de Dios porque nosotros estemos allí. Esto va a seguir siendo un auditorio. Nosotros somos la casa de Dios, la morada de Dios. Y eso es intransferible. Nosotros no lo podemos transferir al lugar. No está eso en la Escritura. Cuando el apóstol Pablo le dice a Filemón: salúdame a la iglesia, cuerpo de creyentes, casa de Dios, morada de Dios, a la iglesia que está en tu casa. Y Pablo deslinda las dos cosas. El cuerpo de creyente, que es la casa de Dios y la morada de Dios, y tu casa, que sigue siendo tu casa. Tu casa no va a ser la iglesia del Señor porque la iglesia se reúne allí. El lugar nunca es casa de Dios, es el cuerpo de creyentes. Somos nosotros. Esto es importante recalcarlo una y otra vez. Somos casa espiritual. Y dice allí el texto bíblico: como casa espiritual, seamos edificados. Y el creyente, y alguien, ¿cómo vamos a ir creciendo? ¿Verdad? Porque dice, sean edificados. Edificados es cuando usted menciona al que alguien es edificado, ¿a qué podemos pensar? En una construcción que va creciendo, ¿verdad? Sean edificados, va creciendo. El crecimiento puede ser cualitativo o cuantitativo. Dios quiere un crecimiento primero cualitativo. ¿Quiere crecimiento cuantitativo? Sí. Y Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Eso es cantidad. Pero lo que Dios quiere es que en esencia
las relaciones interpersonales estén impregnadas del amor fraternal. Que cuando alguien diga, ¿por qué vas a esa iglesia? Porque allí se ve el amor entre los hermanos, que se sirven los unos a los otros, que se perdonan los unos a los otros, que se aman los unos a los otros, que se soportan los unos a los otros. Y esas relaciones interpersonales permiten que haya un crecimiento cualitativo. En ese crecimiento cualitativo es lo que dice la palabra de Dios, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos. Pero no se queda allí, porque juntos pueden convivir cualquiera, hasta peleones y orgullosos pueden vivir juntos. En armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. También hermanos, una identidad nos identifica como el fundamento correcto. ¿Cuál es el fundamento correcto? Cristo es el fundamento correcto. Nosotros somos piedras vivas, ¿correcto? ¿Para hacer qué? Casa de Dios. No importa dónde nos reunamos, sea en este auditorio, sea en el patio. No depende. Este lugar no es más santo que el patio o que la carretera. No lo es, hermano. Quiero que entendamos el concepto. Que la morada de Dios no reside en el lugar. Esa fue la disyuntiva que tuvo Jesús con la mujer de Samaria. La mujer de Samaria se fue al lugar. Y él dice, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén, en el templo, lugar. Y nosotros decimos que es aquí en el monte Gerizim, lugar. Y Jesús le corrige y le dice, no, aquí en el momento en que ni en Jerusalén, en el templo, ni aquí en Gerizim, porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es el lugar que sí existía en el Antiguo Testamento. Pero recuerden que el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que había de venir. El lugar santo en el Antiguo Testamento era el templo. Allí moraba la gloria de Dios. Pero esa era figura de lo que había de venir. ¿Qué había de venir? Usted ha dicho, como casa de Dios, como morada de Dios, como habitación de Dios. Por lo tanto, si algo tenemos todavía en nuestro corazón acerca de que este es un lugar santo, el santo es usted, y el santo es la comunidad de creyentes. Aquí mismo en esta casa, no, en este mismo auditorio, yo escuché, y no voy a mencionar, no fue el pastor Wilfredo, pero yo escuché, un predicador, decir que de esa puerta para allá, algunas hermanas venían con algunas prendas un poquito, según su propia opinión, propia. Y él les decía, de esa puerta para allá, ustedes pueden vestir a las damas, como ustedes quieran, pero de esa puerta para acá, tienen que venir decorosas. Yo dije, ¿qué está diciendo? Estaba invitando a las hermanas a una doble vida, bajo la tesis de que este era un lugar santo. No es el lugar santo. El lugar santo es su corazón. El altar, esto no es un altar, el altar es su corazón. Por eso él dice aquí, para que presentéis sacrificios. ¿Dónde lo vamos a presentar? Aquí. Lo vamos a presentar aquí y allí Gaby con donde está, o las hermanas sirviendo, o el que está cuidando son sacrificios que no tienen que ver con el lugar. Es nuestra condición de ser un pueblo de Dios y piedras vivas. Pero también esa identidad basada en Cristo y también en el fundamento correcto, y el que seamos piedras vivas, morada de Dios y habitación de Dios, nos otorga, hermanos, un plus que estaba prefigurado en el Antiguo Testamento. ¿Qué había en el Antiguo Testamento? Una clase sacerdotal. Primero Aarón y luego los levitas, y allí estaban. ¿Quién podía acercarse a Dios y ministrar? Los levitas, los sacerdotes, no el pueblo. Pero esos levitas y esos sacerdotes eran sombra y figura del verdadero sacerdocio que había de venir. El autor de Hebreos es el único autor del Nuevo Testamento
que se refiere a Jesús como el gran sumo, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y luego, el apóstol Pedro en esta carta precisamente nos dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y dice: sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces ya usted, según este texto, usted es un sacerdote de Cristo. Usted es un sacerdote del Señor. Aquí se rompe con aquello de que aquella élite sacerdotal del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel en el templo, y que el pueblo estaba ajeno a ese sacerdocio. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es uno que intercede por otro delante de Dios. Pero resulta que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en Dios. Y ya el acceso al lugar santísimo, ¿a quién estaba reservado? ¿Para quién estaba reservado? Solamente para el sumo sacerdote, una vez al año, el día de la expiación. Pero ahora Cristo abre el acceso al Padre para todos nosotros. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, ¿qué le dijo Jesús? Oraréis así. ¿Cómo dijeron? Padre nuestro. El acceso Dios lo hizo. Por lo tanto, todos nosotros somos sacerdotes. Ya no es una clase sacerdotal. Cuando usted me llega a mí y me dice: pastor, ore por mi hijo, ore por mi hermano, ore por mi mamá, yo lo voy a hacer con mucho gusto. Pero le digo una cosa: mi oración va a llegar al mismo sitio y con la misma velocidad que la suya, porque mi sacerdocio no es superior al de usted. No está eso en la Escritura. El sacerdocio es de todos nosotros. Es lo que conocemos como el sacerdocio universal del creyente. Y esos sacrificios espirituales, ¿cuáles son? De los cuales habla aquí. Sacrificios espirituales son las cosas buenas que nosotros hacemos, obedeciendo la voluntad de Dios, honrando a Dios, alabando a Dios. Todo lo que hacemos en pro del bienestar del prójimo, amar al prójimo como a mí mismo, son sacrificios espirituales que Dios recibe. Como dice Isaías 58, no es el ayuno que yo escogí, que partas tu pan con el hambriento y al desnudo lo cubras. Esos son los sacrificios espirituales que Dios espera. Podemos pensar que sacrificios espirituales son sacrificios religiosos. Voy a leer la Biblia este año 6 veces. Voy a estar todos los domingos en la iglesia allí permanentemente. Voy a participar en todas las actividades de la iglesia. Todo eso está bien. Todo eso está bien. Pero lo que Dios quiere no es una vida religiosa, sino una vida de amor y de servicio a Él, desinteresadamente, en servicio al prójimo. Amados hermanos, el adjetivo viva aplicado a la piedra es paradójico, ¿verdad? Porque la piedra no vive. Un sacerdocio sin mediadores humanos, una vida de oración, de adoración, de oración, de obediencia y de servicio. Esto es muy revolucionario. La mediación sacerdotal exclusiva por un grupito de personas ha sido reemplazada por el sacerdocio universal de los creyentes y fundamentado en la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, una identidad. Aquí está. Porque esa no era creo que la reformaron, pero la que va allí es nuestra identidad. Es la identidad como pueblo de Dios. Allí es la identidad como pueblo de Dios. Versículos 9 y 10 precisamente dicen eso: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Pueblo adquirido por Dios. 4 títulos nos dan. 4 títulos. Que eran 4 títulos que tenía Israel. Estos 4 títulos que menciona acá Pedro le pertenecían a Israel. ¿Cuáles son? Él precisamente los menciona allí. Él menciona en el versículo número 10. Él dice en el 9: vosotros sois linaje escogido, aplicado a Israel.
real sacerdocio, Israel, perdón, vosotros que en otro tiempo, no sé si estoy bien correcto, el 9, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel. Ahí están esos 4, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. 4, de allí proviene su identidad y mi identidad. He sido ¿qué? Un linaje escogido. Soy una nación santa, apartada por Dios. Un pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Soy un pueblo de Dios que Dios ha adquirido. Por lo tanto, esta identidad no es para la autocomplacencia, sino para un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llama de las tinieblas a su luz admirable. Amados hermanos, nuestra identidad no tiene que pelear en las redes sociales por la validación de otras personas. Usted, al ser declarado por la Escritura que usted pertenece al pueblo de Dios, esa identidad no necesita confirmación externa de que le den un like, de que le den me gusta, de que lo repliquen, porque lo que usted pone, lo que la gente pone en las redes sociales es buscando validación de los demás a través de likes, de replicaciones, de comentarios favorables. Y la persona que está recibiendo un like, oye, tengo 60 likes, tengo 20,000 likes, tengo 30,000 comentarios, lo han replicado 30 veces mi video, mi historia. ¿Qué está produciendo eso en mí o en las personas? ¿Qué produce? Está produciendo validación de otro, que otro me valide, que otro me diga qué bueno eres tú, chico. El creyente no necesita eso. El creyente no necesita validación externa. ¿Por qué? Porque su identidad es pertenecer al pueblo de Dios. Ser una nación santa, un pueblo adquirido por el Señor. Y finalmente, hermanos, es una identidad otorgada, no es adquirida, no es meritoriamente adquirida. Dice pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, Dios nos adquirió. Y la identidad que nos dio, esa identidad no viene del ser humano. El regalo más lindo que Jesús nos trajo está en Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Eso es una identidad. ¿Qué necesito yo de que me valide Instagram o Facebook o TikTok? Ya yo tengo una validación. ¿Quién me dio esa validación? Dios me dio esa validación. Me hizo hijo de Él. No tiene nada que ver con mis logros académicos, personales, financieros, comerciales. No tiene que ver con eso. Yo voy a ser hijo de Dios. Yo voy a ser pueblo de Dios. Y por lo tanto, esa es mi real identidad transformadora. Es una identidad que se traduce en una ciudadanía libre y responsable. Ya dice ahí al final, precisamente, ya los últimos versículos. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Si yo tengo una identidad transformadora basada en Cristo, que pertenezco al pueblo de Dios como piedra viva, entonces eso que soy, como hijo de Dios, como pueblo de Dios, como nación santa, me va a acompañar a mí, a donde quiera que yo vaya. No se va a quedar aquí. Si usted deja esa identidad aquí, tiene problemas. Porque muchas veces queremos vivir en dos ámbitos. En uno sagrado y en otro secular. Eso no existe para el cristiano. No existe un ámbito sagrado los domingos aquí para la iglesia. Bueno, pero el lunes es secular.
Solo existe. La vida que Dios quiere es que nuestra condición de ser hechos hijos de Dios, nosotros la proyectemos cuando vamos en su vecindario, en su familia, en el colegio, en el liceo, en el trabajo. Que eso que somos, pueblo de Dios, nación santa, un pueblo adquirido, que esa identidad nuestra nos acompañe en donde quiera que vayamos. Querido amigo, estás con nosotros en esta mañana. Dios quiere y pone a tu disposición las puertas abiertas de su reino y extiende su mano de reconciliación, una mano de perdón, una mano de amor, una mano de misericordia y sobre todo una mano de gracia. Dios se está exponiendo para que tú vengas a su reino y seas parte del pueblo de Dios. No te estoy invitando para que seas parte de la Iglesia Bautista de la Fe. Te estoy invitando, Dios te invita a ser parte de su pueblo, a que te reconcilies con Él y vengas a Él como tú estás. Y Dios va a hacer, conforme a su palabra, una persona nueva, con un nuevo nacimiento. Va a ser una transformación en tu vida por la palabra de Él. Solo Dios quiere que le rindas tu corazón a Jesucristo. Y vas a recibir todo lo que la cruz tiene para ti. En la cruz están todas las promesas y bondades de Dios. Está la justicia de Dios esperando por ti. Está el amor de Dios para restaurarte y reconciliarte con Dios, para liberarte en redención. Todo eso está allí dispuesto en la cruz para ti. Y Dios lo único que quiere es que te acerques a Él y le digas, sí quiero porque necesito de ti. Y quiero estar reconciliado contigo. Si hay alguna persona en esta mañana que desea reconciliarse con Dios, levante su mano y diga, yo quiero reconciliarme. Si hay alguna persona, Dios te bendiga. Hay alguna otra, Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Yo voy a pedirle a que las personas que han levantado su mano se pongan en pie. Se pongan en pie valientemente. La palabra de Dios dice, no dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Jesús dijo, el cielo se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Quisiera pedirles que se acerquen aquí, vengan acá, quiero estrechar sus manos. ¿Saben que yo estuve en una situación similar a la suya hace 50 años? Vengan para acá. Él no se puede parar, pastor. Ah, Él no puede pararse a caminar. no se preocupe, se queda allí y te sigue. Que Dios le bendiga. ¡Qué bueno! Es bueno, es posible, me contenta. Qué bueno, que Dios le bendiga. La familia que vino de verde todita preciosa. Sí, adelante, compañero. No sé. Véngase por acá. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Qué bueno. Vamos a pasar adelante y les vamos a dar una porción del Evangelio de Juan para que ustedes en sus hogares puedan revisar esta porción de la palabra del Señor. Dale uno a cada uno, mi hermano. Ustedes han escuchado la palabra de Dios en esta mañana y ustedes abrieron su corazón a Cristo. Comienza el camino. Un camino que no es sencillo, pero caminado al lado de Dios es glorioso y victorioso. Ella viene de un hogar cristiano. La Ordóñez, su mamá, es prima hermana. Betty es prima hermana de ella. Viene de un hogar cristiano. Permítanme orar por ustedes. Bueno, voy a pedirle a la iglesia que se ponga en pie. Padre, gracias, Señor, por estas personas que hoy, Señor, han tomado la decisión más importante de su vida, y tú lo sabes, Señor, de acercarse a ti. Pedimos, Dios,
Que tu amor, tu gracia, tu cuidado, Señor, les abrace. Abrázalos, oh Dios. Que tu redención, tu gracia les acompañe, Padre Santo. Y ellos comiencen a caminar de tu mano. Protégeles. Cuídalos, Señor. Provéeles para sus necesidades. Y haz que ellos puedan conocer a ese Dios maravilloso que eres tú, Señor, en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Pueden tomar asiento. Buenos días, iglesia. Saludos para todos. En este momento vamos a leer una porción de la Biblia. Dice así la palabra del Señor en Primera de Crónicas 29:14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Hoy queremos reconocer que dar es la oportunidad de poder devolverle a Él una porción de todo, de toda su provisión. A veces no nos damos cuenta cómo Él nos ayuda y nos suple cada día. Entonces estamos agradecidos. Es un momento de gratitud por todo lo recibido. En este momento vamos a orar por las ofrendas. Si usted trajo su ofrenda para Dios, cierre sus ojos y dele gracias. No pretendiendo que Dios nos vaya a dar más, simplemente porque ya nos dio lo que necesitábamos. Y si Él tiene cuidado de las aves, también tendrá cuidado de nosotros. Amado Señor, gracias te damos en esta mañana por todas las cosas. Queremos adorarte, y adorar es reconocer lo que tú has hecho en medio nuestro. De lo recibido de tu mano te damos, Señor, con agradecimiento, con un buen corazón, para darte a ti, Señor, de todas esas cosas que tú nos has dado, darte una parte muy pequeña quizás. Y queremos reconocer que sin ti no queremos seguir, no queremos avanzar. Si tu presencia no está en medio nuestro, Señor, nos sobraría o nos faltaría lo que fuese, pero si tú no estás, Señor, en vano sería nuestra fe. Gracias, Dios, por acompañarnos y por bendecirnos en la semana. Mira la mano del dador, Señor, que puede, que tiene con qué hoy dar, Señor. Pero también mira el corazón de aquel que no ha podido, que no tiene. Bendice su vida. Aquel que no tiene trabajo, Señor, provéele uno digno. Aquel, oh Dios, que está enfermo, Señor, y no tiene medicamento, sé tú supliendo sus necesidades. Creemos en ti, creemos en tu palabra. Señor, y como dijo el escritor de los Proverbios, no me des mucho para olvidarme de ti, pero no me des tampoco poco para renegar tu nombre. Dame, Señor, lo suficiente del día a día para seguir honrando tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos y en Él te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.
Mira los siguientes anuncios para que... Hola. Bueno, buenas tardes a todos aquí, acompañados de este hermoso equipo. Más de 20 personas trabajando fuertemente para esta escuela bíblica vacacional de este mes y de este año. Bueno, mis hermanos, estamos acá con el propósito de anunciarles que ya nos falta poquito. Este próximo martes tendremos nuestra escuela bíblica vacacional hasta el día viernes, de 9 a 12 del mediodía. Y bueno, los esperamos, están en la edad de 4 a 12 años. Las inscripciones todavía están abiertas, disponibles. Podemos invitar a nuestros amigos, vecinos, y los que son propios de la casa, aún falta por anotarse, bienvenidos también. Estaremos allá todos en espera. Que Dios los bendiga a todos. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Son las 12. Son las 12, Pastor David, son las 12. Buenos días, buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Recuerden que somos piedras vivas, hermano, y parece que, ¿qué pasa? Somos casas espirituales, piedras vivas, que tenemos que estar activos, hermano. Hermanos, seguimos con el campamento, con nuestro campamento familiar, seguimos trabajando, seguimos esforzándonos. Afuera tenemos nuestras actividades profundas. Miren lo que tenemos las gorras a 6.000 bolívares, franelas a 8.000 y tenemos pan a 1.500 y la tisana a 900 bolívares. Hermanos, apoyen, que estemos apoyando todas estas actividades para que nosotros podamos seguir trabajando en función de que el campamento pueda darse. También tenemos para el próximo sábado, debe estar ya proyectado, el tema de los cursos. Vamos a tener también a dictar unos cursos que son profundos, que tenemos acá. Eso es a las 3 de la tarde que se va a estar realizando. Fíjense cada uno de los cursos que nosotros tenemos. Tenemos un curso de armado de globos y se va a salir en el costo $8, curso de galletas $8, curso de panadería $8, y también vamos a tener, si quieres hacer alguno de estos cursos y tienes algún niño que no, también tráelo, que también por $2 vamos a tener a proyectar una película y vamos a estar también compartiendo. Hermanos, apoyemos cada una de estas cosas para que podamos construir el campamento. Y miren, a algún vecino, compañero, amigo, invítelo a que puedan desarrollar alguno de estos cursos. Mi esposa va a estar por allá en la parte de atrás, anotando a cada una de las personas para que ustedes puedan estar participando de los cursos. Así que, hermanos, tenemos allá los profundos, los cursos, así que sigamos adelante con el campamento. Si también desea abonar, también en la parte de atrás van a estar nuestros hermanos anotando, tomando notas y pagan $, ahí se va a coordinar. Les invito ya a que nos pongamos sobre nuestros pies para tener una oración y estar despedidos luego de la canción de cierre. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos una vez más estar acá reunidos como iglesia, aprendiendo y estudiando tu palabra, Señor. Señor, ahora en este momento que nos disponemos a salir a nuestros hogares, Señor, y comenzamos esta semana de jornadas laborales, de vacaciones, de actividades varias, Señor, que podamos ser esa sal, esa luz que refleje, Señor, tus enseñanzas en nuestras vidas, que podamos a través de nuestras vidas reflejar tu mensaje, el propósito, Señor, que puedan ver en nosotros ese reflejo cada día, Señor. Te pedimos especialmente aún por todos los hermanos que
están trabajando en La Guaira, que están haciendo una labor dura entre las personas que han sufrido por este terremoto, Padre. Te queremos pedir que tú bendigas, Señor, a todas esas familias afectadas, todas esas personas que sienten el dolor y que están en situaciones de precariedad, Señor, que podamos también nosotros ponernos solidarios con ellos y apoyarles y continuar orando, Señor, tanto por los de La Guaira, Señor, como por los hermanos de Colombia también que han padecido también un terremoto recientemente. Señor, permite que tú pongas, Señor, en nuestros corazones el deseo y la voluntad de hacer todo aquello que tú has preparado para nosotros, todas esas buenas obras, en función de ser testigos y de ser testimonio para otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Nos despedimos entonces cantando esta última alabanza a nuestro Dios, al que es digno.
Gloria a Dios. Estamos despedidos, mi hermano. Que el Señor les bendiga y les guarde.